Hoy hablaremos sobre la Franja Amarilla. Colombia se ha visto acorralado siempre por una crisis social, sin darnos cuenta que es un país muy diverso. En Colombia hay injusticia, inequidad e impunidad. Es un país diferente por la situación exageradamente trágica que vive. Se sabe que hoy en día es uno de los países con la tasa más alta de criminalidad y sus gentes viven en pobreza extrema. La corrupción siempre ha golpeado de manera negativa al país y sus niveles son muy altos. La comunidad no se moviliza para parar esto, son pasivos con lo que pasa dentro del país. Relacionando esto con Francia, pudimos observar que la población no dejó pisotear sus derechos. Algunos opinan que Colombia carece de espíritu de lucha y lo ven como un pueblo sin salvación y sin remedio, pero la realidad es que los índices de violencia hablan por sí mismos. La sociedad no fue capaz de realizar una reforma a su debido tiempo. Ahora la misma sociedad es quien paga altos costos por estos motivos. Siempre se ha querido construir una sociedad estable y justa para que así Colombia a la larga no se convierta en un nido de injusticia. Los viejos comerciantes solo le dan prioridad a sus intereses privados y bloquearon a la joven república para así seguir siendo un productor de materias primas para las industrias mundiales. A ellos les traía beneficios, ya que siempre ha existido una aristocracia arrogante y es irónico que los que más se lucran de los bienes del país son los primeros en avergonzarse de ellos. La expedición botánica, quien reveló la gran flora tropical de nuestro país, se hizo con el fin de la independencia, pero la reconquista frustró esta labor y hoy en día la expedición botánica sigue inconclusa. La jerarquía que tiene Colombia siempre estuvo bajo poderes extremos que nunca estuvieron interesados en que el país estuviera estable y que la mayor prioridad para la gran industria mundial siempre fue la exportación de materias primas que surgen del país. Lo más reprochable es que el país entregó nuestra economía a países extranjeros. A finales del siglo XX, Colombia se mostró como una sociedad cerrada y oscura. Eso se convirtió como un fenómeno religioso, con disconformidad, con rebeldía en creencias e ideologías ajenas, como también causando violencias familiares, sociales e irrespeto entre ellas. En 1930, aproximadamente 50 años, la hegemonía conservadora, o sea el dominio de los conservadores, decayó por las luchas, rebeliones, inconformidades y así la masacre de las bananeras tomó el país debilitando al régimen conservador. En esa etapa, un sector del liberalismo en poder por Alonso Pumarejo implementó una reforma democrática, pero comúnmente se desató una contrarreforma. Para la respuesta antiliberal, los liberales trajeron a su poder al caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, llevando a cabo una rebelión popular. Gaitán, un liberal entregado al pueblo, comprendió que Colombia necesitaba nuevas reformas sociales, como también acabar con el bipartidismo que se apodera de los pobres a cuesta de ellos, para la ganancia de su bolsillo. No enriquecen al país, se enriquecen ellos mismos. Gaitán con cada discurso demostró que lo del pueblo es para el pueblo, y así se convirtió en el jefe de la mayor fuerza popular de nuestra historia. El 9 de abril de 1948 fue la fecha más infeliz para todo el siglo para Colombia. La muerte del caudillo, una inmensa tristeza que siempre será recordada como la imagen y el pensamiento de Gaitán. Yo no soy hombre, yo soy pueblo. Con esta frase podemos explicar que su proyecto nacional, reconciliación, igualdad, en un solo país donde cupiera una nación de blancos, mestizos, negros y de inmigrantes. El pueblo, a comprender que su caudillo ya se había ido, perdieron las esperanzas de un nuevo país, de una igualdad para toda clase. Sabían que Gaitán se había ido, y con él se habían ido sus pensamientos de una justa democracia. Llegaron los partidos políticos tradicionales a contradecir las ideologías, los discursos de Gaitán, para así llegar a la ingenua población campesina y poder llegar al mando y seguirse apoderando con la riqueza del pueblo. Entre 1945 y 1965, Colombia vio una verdadera orgía de sangre que marcó desalentadoramente al pueblo. Este desató una ola de violencia para poder generar la fidelidad de estos políticos y así tener unas buenas relaciones mediante politiquería, pero sus gobernantes tenían a Colombia con violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía y miseria. Así que la violencia más se la basaron en que los pobres, matándose por las palabras maquilladas de un político corrupto, ya sea liberal o conservador. Al final solo bastó que Alberto Lleras y Laureano Gómez se abrazaran y pactaran la alianza para que ya no haya violencia y así acabar con la odisea en Colombia con el pacto firmado llamado Frente Nacional. Al final
final de todas las guerras se firmó un pacto llamado Frente Nacional, por el cual los dos partidos irreconciliables se repartieron el poder durante 20 años. Al poder se sumaron los de la vieja clase dirigente, que habían sido la principal promotora de violencia para así lograr la tercera fase de la contrarrevolución. Para Colombia, los partidos tradicionales amenazaban con un posible retorno, trayendo consigo una violencia que solo ellos podían provocar. El Frente Nacional privatizó a las clases medias y bajas de muchos de sus derechos y los dejó en condiciones mínimas de dignidad. Los sectores sensibles lo exploraron en su hora como una gran derrota y afirmaron que si Gaitán hubiera triunfado, los nadaístas habrían sido jóvenes normales dedicados a construir a su lado un gran país. En Colombia, todo contenido programático, toda huella de un pensamiento o de una idea se había envilecido hasta ser tan solo dos maneras hereditarias de odiar a los semejantes. En 20 años de Frente Nacional trajeron algunos de los males mayores de la sociedad colombiana actual, males que se sumaron a los muchos que ya arrastramos desde los viejos tiempos. Cerró además el acceso a la riqueza para las clases medias emprendedoras, y estas se vieron empujadas por ello hacia actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, ya que si una sociedad niega las posibilidades legales en el marco de la riqueza, solo tienen el camino de la ilegalidad. Colombia es un país lleno de riquezas, gloria, poder, alegría y de corrupción. Arrasado por el dolor de familias y el llanto de amigos, somos un país que necesita héroes para poder luchar por lo que nos merecemos. Entonces recordamos aquella pieza teatral en la que introducimos el siguiente diálogo: desgraciado el país que no tiene héroes, no, desgraciado el país que lo necesita. Siendo evidente el contraste entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, el abandono de los campos, la quiebra de las empresas nacionales y la desigualdad. Ningún país podrá construir jamás un orden social justo y equilibrado si no es capaz de reconocerse a sí mismo y diseñar su proyecto económico y cultural a partir de esa conciencia de posibilidades y limitaciones. Nos hemos dividido por clases y diferencias, y con ello hemos ignorado completamente nuestros enemigos patrios, de preocuparnos por nuestros hermanos, viviendo a bases de mafia, narcotráfico, y grandes industrias que solo se benefician de sí mismos. Nos hemos olvidado de nuestras raíces y las bases fundamentales con las que rige Colombia. Nos olvidamos del campesino, del vendedor ambulante, los personas que trabajan jornadas continuas para ganar el mínimo. Somos la base que rige Colombia y no debemos olvidar el poder que tenemos como pueblo. También debemos recordar el poder que tenemos para derrocar gobiernos y darles un nuevo sentido sin perder las bases que nos dieron nuestros antepasados, y no cometer los mismos errores, porque podemos ser la población colombiana, que nunca olvidó y supo terminar con años de sufrimiento y devastación. En Colombia hemos sufrido cierta rivalidad en dos partidos políticos, pero que a la hora de la verdad son un doble partido liberal conservador, con una lógica un poco extraña, enfocada en la ambición y el saqueo. Por esto se ha arruinado el país, ya que durante ese tiempo no se construyó una nación, una industria, una cultura, un arte, una ciencia o una filosofía, convirtiéndose más en un país subalterno de ganapanes y de imitadores. Cabe resaltar los pensamientos de estos dos grandes personajes como lo es Gabriel García Márquez y Jorge Eliezer Gaitán, que se debe tener muy presente y defender nuestros ideales, sobre todo nuestras raíces, un suelo criollo y auténtico. Tenemos vivas 60 naciones indígenas con sus mitologías, filosofías trascendentales, lenguas, música, danzas, indumentarias, rituales, sabidurías, medicinas y magia. En ellas encontramos Epopeya Don Juan de Castellanos, donde se narra minuciosamente el proceso de la conquista de Nueva Granada, la expedición botánica en memoria naturalista de sus pintores, el ejemplo de próceres de José María Carbonell, en donde se narra la autonomía política y una independencia espiritual del poder opresivo, la saga fundadora de los antioqueños, esta saga de los ferrocarriles y el sueño de una economía nacional, que tenemos desde los años 20, donde nos propuso un buen destino. La combatividad y la integridad de María Cano y de Ignacio Torres Giraldo, por la lucha de los mártires de las banderas. De todo lo que ha pasado Colombia, es bueno resaltar que es grande el trabajo que ha realizado, como también grande lo que resta por hacer. No debemos ignorar que nos toca seguir en la búsqueda de nuestras propias raíces para así tener un destino mejor para Colombia.